Se acerca la fecha de los recortes en la NFL, donde todos los equipos llevan sus rosters a solamente 53 jugadores, y en este episodio estaremos haciendo una proyección de los jugadores que consideramos se quedarán oficialmente en el roster para el inicio de la temporada. Así que tomemos vuelo. Bienvenidos a New York Jets en español, tu espacio en donde encontrarás todo lo relacionado a los New York Jets en tu idioma. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Esta pretemporada y los campos de entrenamiento han sido bien productivos y positivos para los Jets. Hemos visto muchos jugadores que han lucido extremadamente bien y también han habido figuras que han dejado mucho que desear. En este episodio vamos a analizar cada grupo, cada unidad del equipo y los jugadores, los que consideramos estarán conformando cada área de la franquicia. Vamos a empezar con la ofensiva y evidentemente está de más decir que el quarterback abridor, sin lugar a dudas, será Geno Smith. Geno Smith tuvo unos campos de entrenamiento muy pero muy positivos que dejaron una buena imagen frente a las situaciones negativas a las cuales los Jets siempre nos tenemos que enfrentar en la posición del quarterback. Ahora bien, donde hay un poco de dudas no es en el segundo quarterback, que todos sabemos será Cade Klubnik, jugador que una y otra vez lo mencionamos aquí en nuestro canal, el cual consideramos que saliendo de la Universidad de Clemson tiene un alto potencial de convertirse en un quarterback eficiente en la NFL. En el quarterback número 3, ahora mismo tenemos a Bailey Zappi y Brady Cook. Consideramos que ninguno de los dos se quedará en el equipo, ambos serán cortados del roster, y los Jets simple y llanamente llegarán al inicio de la temporada con Geno Smith y Klubnik. Muchas personas consideran que esto va a ser un movimiento arriesgado, no llevar un veterano detrás de Geno, pero creo que la jugada le va a salir bien a los Jets, ya que confían mucho en el potencial, en lo que vieron la oficina frontal, el gerente general Darren Muji, lo que vieron en este jugador Klubnik. Y si Geno Smith sigue dando esas luces, esos flashes de excelencia que ha mostrado, viéndose como el Geno Smith del 2022 y el 2023, la posición del quarterback no será un dolor de cabeza para los Jets, ya que Geno Smith es un jugador ya con la madurez necesaria para poder manejar el equipo. En la posición de running backs, evidentemente Breece Hall es nuestro abridor indiscutido. Tenemos a Braylon Allen, que es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho su estilo de juego. Es agresivo, es físico, es inteligente, es joven, apenas llegó a la liga. Cuando llegó a la liga, que fue drafteado por nosotros, era el jugador más joven de la liga con solamente 20 años. Braylon Allen y Breece Hall es un 1-2 punch que dará mucho, pero mucho problemas a las defensas oponentes. También tenemos a Isaiah Davis, jugador de culto, como dicen, un jugador que se ha quedado en el equipo en las últimas par de temporadas a base de esfuerzo, a base de no rendirse. Me recuerda mucho esa gran leyenda de nuestro equipo, Wayne Chrebet. Jugadores que tal vez no tienen todo el talento del mundo, pero a base de su entrega y su tenacidad hacen el equipo. Kene Nwangwu es otro jugador que definitivamente se va a quedar por la habilidad que tiene de retornar patadas. También de jugar en los special teams. Son jugadores que no salen en los resultados, no salen en los highlights, ni en los periódicos, ni en las primeras líneas, pero son jugadores que hacen el trabajo sucio. La posición de running back considero que es una de las más profundas del equipo. Cualquiera de esos jugadores, tanto Breece Hall como Braylon Allen y Isaiah Davis, que va a ser nuestro running back en los tercer down, te pueden hacer daño. Así que estaremos atentos a ese grupo. En los wide receivers, nuestra superestrella Garrett Wilson, por supuesto, es el wide receiver número 1 indiscutido. A.D. Mitchell, la gran promesa que el año pasado obtuvimos en ese cambio con los Indianapolis Colts, donde enviamos allá a Sauce Gardner, y la franquicia, especialmente el gerente general Darren Muji, le tiene mucha esperanza a este jugador, A.D. Mitchell. También está Omar Cooper Jr., que fue nuestro más bien nuestro tercer pick en la primera ronda, con el pick número 30.
no tuvo el mejor de los campos de entrenamiento, ya que entre él y Isaiah Williams están prácticamente empatados con ese wide receiver 3 ahora mismo. Y también tenemos a Arian Smith, que fue uno de los picks el año pasado. Es un jugador que deja caer mucho las pelotas que son tiradas hacia él, pero es un jugador que tiene un potencial intrigante. Es un jugador que corrió súper bien en el combine de la NFL en el draft del año pasado, que jugó bien en colegial, que tiene el talento, pero es un jugador que no puede atrapar lo que se le tira hacia él. Entonces, en la NFL tú no puedes no hacer tu trabajo. Entonces, Arian Smith se va a quedar en el equipo en base a ese talento en bruto que él tiene, pero no necesariamente en base a la producción que ha tenido. Y el último wide receiver que creemos que se quedará en el equipo es Tim Patrick. Tim Patrick es un veterano, de esos veteranos que es bueno tenerlo alrededor, especialmente de este grupo que es extremadamente joven, el grupo de los wide receivers de los Jets. Prácticamente el mayor fuera de Tim Patrick viene siendo Garrett Wilson. Son varios jóvenes, y tener un veterano en el equipo, eso le da un poco de balance a ese grupo. En los tight ends, que es otro grupo que me gusta mucho, está Mason Taylor, excelente jugador, hijo de esa leyenda, Salón de la Fama Jason Taylor, que jugó para nosotros hace unos años, y quien el año pasado Mason Taylor fue el jugador que lideró a los Jets en recepciones. O sea que ya él tuvo un saborcito de lo que es ser la figura principal en el equipo. Entonces a eso le agregamos Kenyon Sadiq, el jugador distinto, diferente, el que te puede hacer jugadas, un tight end que muchos consideran tiene el potencial de hacer una huella en esta liga por el talento que tiene, pero también por sus habilidades físicas. Es un tight end en papel, pero juega como un wide receiver, pero te puede correr como un running back. Las defensas van a tener mucho problema en defenderlo a él. También tenemos a Jeremy Ruckert, que es un jugador que, recordemos que Jeremy Ruckert era uno de los targets favoritos de Justin Fields en Ohio State. Jeremy Ruckert es un jugador nacido en Long Island, criado en Long Island también, en el estado de New York. Y es un jugador que no ha llenado las expectativas, pero que también hay un talento en bruto ahí. Entonces, ese es otro jugador que se va a quedar, no necesariamente por la producción, sino por el potencial que los Jets están viendo. Y Jelani Woods es el último tight end, tal vez el menos talentoso de todos, el menos productivo de todos, pero es un jugador de esos que siempre están en el bubble, pero de acuerdo a diferentes intangibles, como que puede jugar en el special teams y otras, se va a quedar en el roster. La línea ofensiva, recordemos que la línea ofensiva de los Jets el año pasado fue la única que jugó todos los snaps la temporada completa, que ese fue en una temporada tan oscura, fue uno de los puntos luminosos el año pasado. Y tendremos a Olu Fashanu en el left tackle, en el left guard estará Dylan Parham, en el centro Josh Myers, right guard Joe Tippmann y en el right tackle Armand Memble. Me gusta la línea ofensiva. Si se puede mantener en salud, será una línea ofensiva que dará mucho trabajo a los equipos contrarios, a las defensas, para poder derrotarlas, porque es que es una línea ofensiva que luce muy bien en papel. Ahora bien, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta la profundidad, porque cuando vemos que solamente tenemos a Max Mitchell, Xavier Newman, Chukwuma Okorafor y Enes Cooper, es una línea ofensiva que no tiene nada de profundidad. O sea, estamos hablando de una línea ofensiva que si los Jets, que ojalá no pase, pero estamos en un deporte que es extremadamente físico y son eventualidades, pero si una lesión llegara a ocurrir en esa línea ofensiva a uno de los jugadores, será un drop, será un descenso extremadamente precipitoso entre los abridores y los jugadores que están en la banca. Ya lo mencioné anteriormente, que considero que Darren Muji definitivamente estará viendo si puede hacer algunos movimientos en esos recortes de los otros equipos, a ver si podemos obtener al menos un buen veterano que pueda agregarse a la línea ofensiva. Ahora vamos a hablar de la defensa. La defensa considero que este año va a dar un giro muy bueno. Aaron Glenn será nuestro coordinador defensivo, con la llegada de jugadores como Demario Davis, que es un jugador que considero llegará al Salón de la Fama, al igual que indiscutiblemente Minkah Fitzpatrick. La defensa tiene otra cara, tiene dio un giro. Pero
no solamente por la llegada de esos jugadores, sino más bien cuando miramos, por ejemplo, la línea defensiva de los defensive tackles, tendremos al eficiente Harrison Phillips, un jugador que siempre ha dado la talla, como dicen, que hace su trabajo. David Onyemata, jugador que firmamos, no lució bien ni en los campos de entrenamiento ni en los partidos, pero se va a quedar. O sea, es un jugador veterano que él no, como diríamos, no tiene mucho que demostrar en pretemporada, sino más bien cuando ya los juegos empiecen a contar. Y esperamos que él vuelva a encontrar su ritmo porque Onyemata siempre ha sido un jugador bien efectivo. Sin embargo, no lo ha sido en esta pretemporada, así que estamos esperando de que haga su trabajo. T'Vondre Sweat es un jugador que a mí en lo personal me agrada bastante. Fue el jugador que adquirimos desde los Tennessee Titans para reemplazar a Quinnen Williams. No es una tarea fácil reemplazar un talento, un jugador tan excepcional como Quinnen, pero T'Vondre Sweat es un buen jugador, es un buen jugador del fútbol americano, de esos jugadores que tienen un motor, que no paran, y creo que le va a dar otro carácter, otra personalidad a ese frente de los Jets. Y ya como reemplazos, tenemos a Jawon Briggs, una de las sorpresas del año pasado, jugador sólido, y Darrell Jackson Jr., jugador que drafteamos este año y que también estará en su temporada de novato detrás de los otros veteranos. Como los edge rushers, tendremos a David Bailey, por supuesto, nuestro pick número 2, un jugador excepcional, un jugador que tiene todas las características de convertirse en una superestrella en la liga. Sin embargo, tampoco le fue bien en los campos de entrenamiento ni en los partidos de pretemporada, pero será un abridor indiscutido. Will McDonald, como siempre, nuestro jugador que hace unos años lo elegimos con el pick número 15. Muchos dicen que ha dado buenos números, otros dicen que se ha quedado a debernos. Tal vez este año, con la llegada de Bailey y jugadores como Joseph Osayi y Kingsley Enagbare, que ya no toda la presión va a estar en Will McDonald en hacer las jugadas, tal vez él pueda jugar más libre, tal vez Aaron Glenn cree jugadas, cree esquemas donde él lo pueda poner a jugar de forma más abierta y pueda crear más disrupción con ese talento, porque Will McDonald es un jugador que todos estamos de acuerdo, tiene el talento suficiente, pero ha dejado mucho que desear de acuerdo a la inversión que hemos hecho en él. En los linebackers, que por supuesto ya la mayoría de ustedes seguro saben, fuimos elegidos por varias cadenas deportivas como el mejor grupo de linebackers de la NFL. Y eso es mucho decir cuando tenemos a un jugador de la talla de Demario Davis, otrora Pro Bowler, y jugador que año tras año es una máquina de taclear, un jugador que no hace jugadas incorrectas, un jugador que no falla en el campo. Y qué decir de su liderazgo, un líder natural, líder de la defensa, y por supuesto será quien llame las jugadas, el quarterback de la defensa. Jamien Sherwood también, jugador ya conocido para nosotros, que el año pasado ha hecho muchos tackles también, es un jugador muy versátil y creo que se va a beneficiar mucho de jugar al lado de Demario Davis. Kiko Maiwoga, jugador que ha dado luces de que pertenece en la NFL, es un jugador que hace jugadas, al igual que Marcelino McCready-Ball y de Michael Walker. La posición de linebacker luce extremadamente sólida y creo que los Jets ahí no tendrán problema. Cornerback es otro de los grupos donde, así como hablamos de la línea ofensiva, hay muchas preguntas. Obviamente Brandon Stephens se va a quedar con esa posición del quarterback número 1. AC Thomas será el quarterback número 2, jugador que salió de Florida State y quien el año pasado jugó excelente para nosotros. Jarvis Brownlee Jr. será el níquel, este jugador, un motor incansable, taclea fuertísimo, ya demostró lo que puede hacer con nosotros. D'Angelo Ponce se ha pasado el campo de entrenamiento completo y varios de los partidos lesionado, al igual que Nation Wright, quien tuvo 5 intercepciones el año pasado para los Chicago Bears, y Quantus Stigers, la gran historia del jugador que casi no llega a la NFL y con nosotros gracias a su esfuerzo ha llegado. Los safeties, extremadamente fuerte ese grupo, con Minkah Fitzpatrick, por supuesto, futuro Salón de la Fama,
Dane Belton, una de las mejores adquisiciones en la temporada muerta. Andre Cisco, que jugó con nosotros. Malachi Moore, quien fuera novato el año pasado. Y VJ Payne, que lo elegimos en la 7ª ronda este año del draft. La defensa luce extremadamente sólida. La defensa no creo que será un inconveniente para los Jets. Todo va a descansar en los brazos o en los hombros más bien de la ofensiva, liderada por Geno Smith, Breece Hall, Garrett Wilson. Y esperamos que con este cambio de Aaron Glenn llamando a las jugadas en la defensiva, el equipo será agresivo.